Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lau Lukman, Owner y Teacher en Look English Lab. Y vengo acá con otro episodio de Abeja Reina con un montón de ideas para lidiar con la culpa, para ordenar nuestras prioridades, para elegir una formación que se adapte a nuestras necesidades, para entender un poco más de qué se trata el high ticket o el no high ticket. Bueno, un montón de ideas que en apariencia no tienen tanto que ver la una con la otra, pero tienen todo que ver la una con la otra, sobre todo si estamos tratando de emprender como teachers. A mí lo que me viene pasando, como les conté en el video anterior, es que estoy muy inspirada porque estoy trabajando mucho codo a codo con teachers reales que emprenden en el marco de la FIET, de la Formación Integral para Emprende Teachers, y tengo sesiones semanales, 4 sesiones semanales con todas ellas, todas juntas, donde me consultan dudas y hablamos un montón de cosas. Viste, cuando uno habla con otros y cuando uno trabaja en comunidad y cuando empezás a compartir experiencias, dudas, miedos y lo que sea, bueno, se abren un montón de caminos, se abren un montón de puertas, se abren un montón de ideas. Y a mí me está pasando eso, el hecho de estar trabajando con otras teachers eh, me tiene como muy inspirada y todos mis juices están flowing all the time. Y eso por un lado, y por otro lado también, bueno, me di cuenta que estuve varios meses quizás haciendo mucho hincapié y foco en cuestiones de marketing y de ventas y de números y de plata y de promoción, que si bien es un pilar primordial e importantísimo en cualquier negocio de cualquier tipo y en los nuestros también, me cansé. Me cansó el tema, me cansó el tema del marketing, me cansaron las ventas, me cansó hablar de plata y quiero volver a hablar de inspiración, de cuestiones existenciales, de temas que tienen que ver con lo pedagógico, con el estilo de nuestras clases. ¿Por qué? Porque para vender o para tener una economía estable, no es para tener picos de venta y picos de economía que sube y después que cae en picada. No nos interesa generar eso. Y lo que hace el marketing y la publicidad sin un negocio estable, sin una materia prima estable, sin buenas clases, sin buena prensa, buena reputación, es que no se sostiene. ¿Sí? Eh, una economía que está basada en vender humo no se sostiene, tenés que estar todo el tiempo buscando nuevos públicos, nuevos públicos, nuevos públicos, porque los públicos que te compraron no te vuelven a comprar. Y acá lo que buscamos en el fondo es fidelizar nuestro público, fidelizar a nuestros alumnos y que los alumnos que se inscriben para un cuatrimestre o para un nivel con nosotros después se vuelvan a inscribir y se vuelvan a inscribir. Y para eso, si bien obviamente el marketing, las ventas, la publicidad y todo eso es importante, todo eso no se sostiene si las clases no están buenas y si nosotros no tenemos un grip importante sobre nuestras prioridades, sobre nuestros límites, sobre el funcionamiento de nuestra escuela. A mí me estuvo pasando este último tiempo que tuve un par de wake up calls en mi vida. Uno de ellos fue que la semana pasada encontré a mi gata colgada del balcón del otro lado de la red. Yo vivo en el piso 15 y la encontré literalmente jugando del otro lado de la red. Y esto sucedió porque en su momento, cuando tuve la oportunidad de cambiar la red del balcón, dije, después lo hago, más adelante lo hago. En ese más adelante la gatita fue rompiendo la red con los dientes. ¿Por qué? Porque estaba viejo el plástico de la red. ¿Y viste el plástico cuando está viejo que se quiebra? Bueno, y al final terminó haciendo un agujero y salió por ahí y estaba jugando del otro lado de la red en el piso 15. O sea que no sé qué podría haber pasado, quizás no se caía, quizás sí, pero podría haberla tenido que juntar con pala en el estacionamiento del edificio. Y me acuerdo que cuando la encontré jugando ahí,
Yo justo esa tarde estaba teniendo una tarde súper melancólica y triste, sintiendo pena por mí misma, porque no sé qué. Y cuando la encontré y la pude meter para adentro, tuve como que me pasó una ola emocional por encima y fue como, nunca más voy a volver a estar triste por pavadas, porque ahora podría haberse tipo arruinado totalmente mi presente. O sea, me empecé a imaginar qué hubiera pasado si ella se hubiera caído y yo hubiera tenido que juntarla en el estacionamiento del edificio. Y dije, sería el peor año de mi vida, literal. Eh, y como esas situaciones me pasaron otras, no tan heavies, pero sí situaciones donde la vida te dice, despertate, esto es lo importante, esta es la prioridad. Y yo me di cuenta que bueno, que cuando nos ponemos muy a hablar de marketing, de plata, de ventas y a medio a tener, bueno, a hablar mucho de eso, corremos el peligro y es normal y está bien y no pasa nada, no hay drama, pero digo, corremos el peligro de olvidarnos que todo eso tiene sentido si nuestro corazón está puesto en las cosas correctas. Y para mí las cosas correctas no es el marketing y no es la plata. Es mis clases, son mis alumnos, es la relación con mis alumnos, es la estructura de mi escuela, es mi bases y condiciones, pero no el que está en papel, sino mi bases y condiciones interno y la suerte que tengo y tuve siempre de trabajar con such good people, como distintas cosas que pasaron estas semanas a mí me pusieron mucho en perspectiva lo que importa y de lo que tengo ganas de hablar en este momento. Digo, sí voy a seguir vendiendo, sí voy a seguir haciendo redes, sí la voy a seguir rompiendo en un montón de aspectos que tienen que ver con el marketing, porque es lo que me encanta también. Pero no olvidarme que todo ese marketing puede existir y sostenerse y darme la vida que me da porque hay algo mucho antes que viene funcionando desde antes de que yo tenga un Instagram, que son mis clases, mi método eh, y mi forma de ser, básicamente. Entonces, bueno, en este momento la verdad es que me siento con ganas de hablar más de esos temas, ¿no? Como de todo lo que da pie del génesis de un negocio, que es la calidad de lo que hacemos y la calidad humana que tenemos. Y eso es lo que nos diferencia básicamente de los vendehumos y de la gente que pareciera que lo único que le importa es hacer guita a costa de la nada misma, a costa de lo que sea. Esto es algo que hablábamos ayer mucho con las chicas en la FIET. Eh, mucho, mucho mentor, mucho gurú dando vueltas que cuya prioridad es la facturación antes que la ayuda genuina a, a sus mentoreados, ¿sí? Y eso ayer me hizo pensar en, bueno, la primera idea que te voy a comentar, que dice, es importante ordenar las prioridades en el marco de nuestro negocio y en nuestro corazón. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que viene primero para vos? Tus clientes, el trato con tus clientes, el dinero, el servicio que das, vos mismo como dueño, como teacher. Ayer miraba el último episodio del podcast de Mark Manson que se llama How to Make Friends as an Adult y decía lo siguiente, que se relaciona mucho con esto de lo que yo te quiero hablar. Una de las mayores fuentes de satisfacción y felicidad para los seres humanos no es la plata, no es la popularidad, no es el estatus, es ayudar a otros, es la cooperación y eventualmente la amistad. Y justo antes de ver este capítulo, qué loco, porque yo venía hablando con las chicas de la FIET acerca de esto, ¿no? De las prioridades, qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después y en qué estamos tan enfocados.
Y cuando vendemos un servicio, a pesar de que a pesar de que es a cambio de plata, porque esa es la definición de vender, eh, es para ayudar a otros. Por eso es una macana que nos sintamos culpables o tristes o asustados de ponerle un precio a nuestro servicio, porque no estamos estafando a otros, estamos ayudando a otros. Y esa ayuda, obviamente, tiene que tener una retribución, ¿sí? Porque acá la relación es comercial con nuestros clientes, no. Y así fueran familia o amigos, tampoco correspondería del todo ayudar a cambio de nada. Ninguna relación es totalmente incondicional, pero especialmente la relación comercial es totalmente transaccional. Y está todo bien entre nosotros en tanto y en cuanto yo cumpla con la promesa que te hice y vos cumplas con la retribución económica, en este caso de la compra. ¿Sí? Entonces, de vuelta, volviendo a lo que decía Mark, la principal fuente de satisfacción es ayudar. Y eso también me trajo a la cabeza algo muy zarpado, que es que los teachers, los docentes, nosotros y nosotras, a pesar de ser súper explotados y súper pobres y súper lo que ya sabemos de la docencia, en general el docente es feliz, o sea, es feliz y no puede soltar lo que hace porque ayuda, porque vive ayudando a otros, vive ayudando a niños, o sea, no es cualquier otro, son niños. Son niños y vive el docente, quiera o no, marcando la experiencia educativa de un montón de personas. Por eso la docencia es tan difícil de dejar y por eso la medicina es tan difícil de dejar. Porque son profesiones que se centran en ayudar y en salvarle la vida al otro, pero no vuelve nada de ahí. Sí, vuelve el cariño, el amor, muy lindo, un sueldo muy malo, pero no vivimos del aire. Entonces, esa es la crisis también, bueno, esa es la crisis de la educación y del sistema de salud, por lo menos en este país. Eh, y podemos ver también cómo está cambiando el paradigma acerca de lo que significa vender en relación a la culpa, en relación a los límites. Si empezamos a ver el vender y el cobrar lo que corresponde como un servicio a la comunidad, podemos empezar a manejar también un montón la culpa que nos genera eso. Pero sin desviarnos y sin empezar todavía con el tema de la culpa, es volver al tema de las prioridades, ¿sí? Cuando nos enfocamos mucho en la venta, en la plata, en el marketing, en las redes, terminamos convirtiendo todo eso en un fin en sí mismo, las redes sobre todo y el marketing y la publicidad, cuando son simplemente medios para un fin, son medios para vivir, son medios para estabilizar tu economía. ¿Sí? El marketing y la publicidad son medios que empiezan en la materia prima, que son las clases, y es la ayuda a la comunidad. ¿Sí? Entonces, el vender es ayudar, y ayudar es una de las mayores fuentes de felicidad para los seres humanos. Ayudar, cooperar y ser amigos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nuestras prioridades estén en orden. Lo más importante no puede ser la plata. Lo más importante debería ser la entrega de servicio y la calidad de lo que hacemos y cuánto eso que hacemos puede ayudar a los demás. Y el foco del contenido que creamos en redes para vender tiene que estar puesto ahí, en cómo ayudamos al prójimo a salir del pozo en el que está y transformar su vida. Entonces lo que yo le decía a las chicas de la FIET ayer es, si yo pongo a mis clientes, si yo me pongo a mi primera, ¿no? Mi salud mental, mi salud física, mi descanso, mi alimentación, todo eso, yo me pongo a mi primera, porque soy la dueña del circo y la que tiene que sostener todo esto, ¿sí? Si no duermo una siesta, si no como bien, si fumo todo el día, si no me cuido de cualquier manera,
eventualmente la estructura va a empezar a tambalearse. Entonces, siempre la primera soy yo, ¿sí? Mi salud mental y mi salud física. Ahora, después de eso, ¿qué viene primero? Hacer plata, dar un buen servicio, el vínculo con mis clientes, ayudar. Entonces, en mi opinión, la escala de prioridades es yo, con mi salud física y mi salud mental, ayudar, mi entrega de servicio y mi vínculo con los clientes, y la plata viene sola. Porque si yo me centro en ayudar y en dar lo mejor y le pongo un precio razonable, la plata viene sola. No hay que hacer malabares ni cosas raras para conseguir plata. La segunda idea de la que tengo ganas de hablar es, bueno, podemos pasar al tema de la culpa, ¿no? ¿Cómo manejamos la culpa y por qué somos tan culposos? ¿Por qué somos tan culposas? Especialmente las mujeres y especialmente las docentes. Pero creo que la culpa es algo que ataca a todos los seres humanos en general. Hoy tuvimos una clase de B2 con las chicas y hablamos toda la hora de nuestra relación con la culpa y de dónde viene y cómo hacemos en el día a día para lidiar con ella. Y la realidad es que está lleno de contenido por todos lados sobre cómo lidiar con la culpa, pero nadie realmente sabe lidiar con la culpa. Y me parece que para lidiar con la culpa hay que generar estrategias propias que no borren la culpa, porque la culpa es un sentimiento humano que existe desde antes de la religión y desde antes de... Lo único que hizo la religión y la publicidad y el marketing con la culpa es usarla. Y también no toda la culpa es negativa o tóxica. Hay sentimientos de culpa y hay estadios de culposidad que nos llevan a ser mejores personas. ¿Sí? Y no por nada las instituciones sociales utilizan la culpa para regular a la sociedad. Pensemos que la gente que no siente ninguna culpa tampoco siente ninguna empatía y son personas con personalidades sociopáticas, psicopáticas, narcisistas, que tampoco está bueno, ¿no? Entonces, la culpa, la vergüenza, son sentimientos sanos que son necesarios y que son humanos desde antes de que exista la sociedad. Eh, pero hay que saber diferenciar cuándo es culpa que nos lleva a ser mejores personas y cuándo es culpa que simplemente es una rumiación espantosa que encima aparece en los peores momentos cuando estamos más de capa caída y encima estar de capa caída nos genera culpa porque no podemos rendir como siempre y entonces nos empezamos a dar con un látigo y tipo todo se va al diablo. Entonces acá yo voy a contarte por encima la estrategia que yo apliqué esta semana para dejar, no para dejar de sentir culpa, para poder vivir y atravesar el día a pesar de la culpa y poder tipo mirar esa culpa y esa parte de mí tan severa conmigo misma desde un lugar externo y decir, no te voy a escuchar, no tenés razón, sé que me estás intentando cuidar, pero no me ayuda esto. Y lo que hice fue básicamente hablar en voz alta conmigo misma. Yo hablo mucho en voz alta conmigo misma. Eh, y me hice un listado de todas las cosas que estoy haciendo. De todas las cosas que logré solamente en estas últimas semanas. De las razones también por las que estoy cansada y necesito parar. O de las razones por las que estoy triste. O por momentos me pongo triste. O las razones por las cuales no tengo energía ahora para ir al gimnasio. ¿Sí? Y son razones recontraválidas. Recontraválidas. Es razonable y es lógico. El problema es sentir culpa como
si no, como si yo no hiciera nada, como si yo no lograra nada, como si yo no me levantara todas las mañanas y paseara al perro antes de poder hacerme un mate, como si, no sé, como si estuviera matando a alguien, como, no sé. Creo que siento más culpa por parar en el día y no trabajar todo el día que la culpa que sentí porque porque mi gata rompió la red y casi se me cae por el piso 15. O sea, a ese nivel. Me siento más incómoda con una situación inexistente que es injusta que con una situación existente que fue un verdadero error de mi parte no haber cambiado esa red antes. Entonces ahí tenemos también la pauta de cómo la culpa es re cualquiera, aparece en los momentos que nada que ver, tipo, y quizás no aparece tanto en momentos, o aparece de una forma mucho más sensata y mucho más sana cuando realmente pasa algo malo, cuando realmente nos equivocamos y hacemos algo mal. Yo no haber cambiado esa red a tiempo pudo haber generado una verdadera tragedia en mi vida. Y sin embargo, no me di con un caño. No es que estuve 7 días tipo, ay, si hubiera cambiado la red. Digo, la gata no se cayó, no se murió, está viva, gracias a Dios. O sea, más que culpa siento gratitud. Eso es la locura y esto me estoy dando cuenta ahora, mucho más, muy lejos de sentirme culpable con eso de la red, sentí una total gratitud con el cosmos, con Dios, conmigo, con ella, con el destino. O sea, entonces también esta idea de que la culpa aparece cuando tiene menos razón de ser y cuando menos cagadas nos estamos mandando. Porque cuando realmente nos mandamos una cagada y cuando realmente hacemos daño, cuando realmente ponemos en peligro algo que amamos, la culpa viene de forma sana, de forma breve, nos da un cachetazo así y nos dice, hace esto y hacelo ya para evitar que esto se vuelva a repetir. Cuando fue lo de la red, ¿qué hice? Inmediatamente llamé a los pibes de la red y en menos de 24 horas ya estaba la red nueva puesta. Ya está. Sigo recordando ese momento como el momento que más miedo tuve en mi vida, de verla ahí colgada del otro lado de la red. Pero ya está, ya lo resolví, no se va a volver a repetir. Es más, a partir de eso empecé a tener como una apreciación extra por mis animales y por la rutina que estoy obligada a tener por mis animales, que a veces reniego de que lo tengo que pasear al perro 1000 veces al día y que la gata me rompe las cosas y qué sé yo. Y no solo eso, sino que dije, pobrecita, tipo, está aburrida, vive en un departamento, en un monoambiente, por eso quiere salir del otro lado de la red. Entonces nada, no solo cambié la red, sino que ahora llamé a unos chicos que me van a instalar un gym para gatos, esos cosas para que los gatos se trepen. ¿No? Como que también estos momentos donde realmente nos mandamos verdaderas cagadas, verdaderos mocos, son los que de última nos hacen sentir la culpa sana, que es la que nos impulsa a hacer cosas buenas, a resarcir, a disculparnos, a pedir por favor disculpas por esto que hice y hacer lo que sea y todo lo que esté a nuestro alcance para que such situation no se vuelva a repetir. Y cuando no estamos haciendo nada malo, sentimos una culpa espantosa como... Y es muy importante poder tener una conversación con nosotros mismos, de decir, primero de no escaparle al sentimiento, ¿no? De decir, che, me estoy sintiendo culpable. Me estoy sintiendo culpable y me incomoda y me enoja. A mí lo que me pasó esta semana fue que ella me empezó a hinchar las pelotas mis propios sentimientos, de decir, che, estoy re cansada, necesito dormir una siesta, no tengo tanto trabajo, no tengo nada acumulado y sentir como acá, como que estoy haciendo algo malo, como que le estoy haciendo daño a algo. Y me enojé y fue como, qué pesadilla, si no estoy todo el día laburando y quiero descansar un toque me estoy sintiendo mal. Entonces hay que llegar como también a ese límite de hincharse las bolas y de estar harto de sentir X cosa y de poder también disfrutar un momento de descanso, un momento presente, verse una serie.
Y entonces me dispuse a tratar de trabajar con la culpa y a tratar de tener estos diálogos y recordarme todos los días y todas las veces que haga falta por día la razón principal por la que yo empecé a hacer todo esto. Yo no, ni siquiera podría debatir internamente la posibilidad de dormir una siesta a las 2 de la tarde si no me hubiera independizado, si no hubiera dejado los colegios. O sea, yo hoy tengo la posibilidad de sentirme culpable porque no voy a trabajar a un colegio. Si estuviera trabajando en colegios no tendría ni siquiera esta conversación porque estaría a las 2 de la tarde trabajando en un colegio. No podría dormir ninguna siesta. Y la verdad es que yo me independicé y armé y construí todo lo que construí para poder dormir una siesta en el medio del día, si lo necesito. Porque no me divertía en absoluto hacer un horario fijo, no me divertía tomarme un colectivo para ir a trabajar, no me divertía nada que tuviera que ver con ir a trabajar. Entonces también tratar de hacer memoria y decir, para todo esto que estoy haciendo y todo este trabajo que tengo y toda esta vida, era lo que yo quería. Y ahora me siento culpable por poder hacer lo que yo quería. No, no. Entonces me parece que es una cuestión de ponernos los límites a nosotros mismos y como decía al principio, de tener un bases y condiciones, no solo en papel, bases y condiciones propios, bases y condiciones para con nosotros mismos. Los términos de esta vida eran estos cuando aceptaste, me digo a mí misma. Ahora báncatelo, deja de sentirte culpable, porque encima no estás haciendo nada malo. Digo, si estuvieras haciendo algo malo, está bien, pero no lo estás. Muy bien. La tercera cosa que tenía ganas de hablar con ustedes tiene que ver con algo que se llama variables de ajuste. Número 3, variables de ajuste. ¿Cuáles son las variables de ajuste que vos tenés? Dime cuáles son y te diré cómo te va. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las variables de ajuste? Las variables de ajuste en un negocio, en una casa, en una vida, son aquellas cosas que pueden variar, que podemos ajustar, por ejemplo, si estamos cortos de plata, eh, por ejemplo, si estamos cortos de tiempo, si estamos cortos de ánimo, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo estoy corta de ánimo y corta de energía. ¿Cuáles van a ser las variables de ajuste? Yo tengo un montón de cositas a las que les dedico energía en el día, algunas son obligatorias y otras son opcionales. Durante el día tengo que mantener la casa ordenada, tengo que pasear al perro, tengo que dar clase, tengo llamadas, horarios, tengo que dar clase yo y tomar clase de marketing también. Todas estas son variables, pero no todas son de ajuste. Porque el día que yo tengo menos energía o que estoy más cansada, probablemente no tome mi clase de marketing. La vea grabada más tarde. O el día que tengo menos tiempo, menos ánimo, tenga la casa más desordenada. Entonces, mantener la casa en orden es una variable de ajuste. Ahora, sienta como me sienta y me pase lo que me pase, pasear al perro no es una variable de ajuste, no está en tela de juicio porque el chabón tiene que hacer pis y caca. ¿Sí? Entonces, yo no es que, un día estoy deprimida y me siento mal, entonces el perro no pasea. Eso es abuso. Entonces, bueno, cuando hablamos de tiempo, de energía, de ánimo, mis variables de ajuste son aquellas cosas que yo puedo manejar, ajustar, más o menos subirle, bajarle la intensidad, como para cuidarme la salud física, mental, emocional. Y hay otras cosas que no, como pasear al perro, darle de comer al gato, asistir a mis clases, obviamente, las clases no son variables de ajuste, quizás muy cada tanto puedo cancelar una clase y después recuperarla, pero yo ya sé que si cancelo una clase, después recuperarla es un quilombo, entonces ese ajuste tiene un precio, ¿sí? Bien.
todo lo que ajusto tiene un precio. Si yo un día que no tengo buen ánimo o mucha energía ajusto el orden de la casa o ajusto no asistir a la clase de marketing o ajusto no lavar los platos porque no tengo energía, eso también tiene un precio. Pero bueno, de última es un precio con el que yo puedo vivir. Si no lavo los platos a la mañana, los lavo a la noche, estará la cocina un poco más sucia durante un par de horas, no pasa nada. La casa lo mismo, digo, si está desordenada, bueno, probablemente sume a mi estado de depresión y energía baja, pero bueno, no pasa nada. Eh, y si no asisto a la clase de marketing, me pierdo de hacer preguntas y de avanzar en mi proceso, pero bueno, no pasa nada, iré a la próxima, la veré grabada, no pasa nada. Ahora, como les dije antes, el perro no puede no pasear. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es ajustar las variables de ajuste porque hay un par de variables que yo no puedo ajustar, que son mis clases, el perro. Cuando hablamos de economía, por ejemplo, y tenemos que ajustarnos porque estamos cortos de plata, vamos a elegir qué cosas podemos ajustar, qué variables podemos ajustar para que nos sobre un poquito más para poder pagar otra cosa o lo que sea. Acá es donde se pone tricky la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra economía nosotros tenemos gastos, gastos que son fijos, gastos que son obligatorios, gastos que no podemos ajustar bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, el alquiler, las expensas, los servicios, internet, todo eso que necesitamos sí o sí. Lo único que podemos ajustar es cuánto usamos la luz, cuánto usamos el gas, pero no hay una gran diferencia. ¿Sí? Todos esos gastos fijos, lamentablemente, no pueden ser variables de ajuste. Lo que sí son variables de ajuste, por ejemplo, serían extras como las plataformas de streaming, si pago la suscripción a YouTube o a Netflix o HBO, todo eso, siempre puede ser una variable de ajuste y puedo elegir darlo de baja, nadie se va a morir, veré menos películas y menos series por un tiempo hasta que me acomode. Después están los gastos tipo el gimnasio, terapia, cualquier actividad de tenis, salidas a comer, salidas con amigos. Esas suelen ser las variables de ajuste que vienen antes incluso de las plataformas de streaming. Y ahí es donde se pone preocupante la cosa, ¿sí? Porque empezamos a ajustar y empezamos a tener como variables de ajuste que son las fuentes de significado y de alegría y de evolución más importantes. Y no son las plataformas de streaming, no es Netflix y no es HBO. Lo primero que ajustamos cuando estamos cortos de plata es terapia, es el gimnasio. Son todas las cosas que eventualmente nos podrían sacar del estado en el que estamos. Si estamos mal de plata, el gimnasio probablemente, bueno, puede mejorar nuestra autoestima y hacernos, bueno, más proactivos con nuestra vida. Pero, por ejemplo, cuando ajustamos nuestros problemas de plata dando de baja terapia, ay, ay, yo pienso que eso es medio un error, medio un error. Y lo mismo pasa cuando estamos cortos de plata y tenemos que formarnos, hacer una formación de lo que sea, de redes, de marketing, de armar un sistema de grupos, alguno de los cursos de Gluco, alguno de un curso de Meta de otro lado, lo que sea, y decimos no, porque estoy con muchos gastos, se egresa la nena y tenemos el cumpleaños de no sé quién. Entonces, básicamente lo que sería la inversión de lo que resolvería tu problema, lo estás poniendo en un segundo plano y poniéndolo como una variable de ajuste como si fuera un hobby. Como si fuera un hobby hacer una formación que te va a resolver la situación económica y en realidad como si tu hobby fuera estar en problemas económicos. Entonces, bueno, eso nos vuelve a cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestras excusas y cuáles son nuestros shortcuts. Y, y bueno,
cuáles son nuestras culpas, ¿no? A mí me rompe el corazón cuando me cuentan situaciones tipo, no, no doy más, laburo 10.000 horas, no gano un mango, em, no sé cómo salir de esto y yo le digo, bueno, salís de esto formándote. Nadie, nadie, nadie no se formó. Nadie que le vaya bien, ni siquiera los influencers que tienen más plata, no se formaron. Todos se formaron, todos se forman, se siguen formando, siguen acudiendo a grupos de apoyo. Y vos, que todavía no te formaste en nada, que lo único que hiciste fue el profesorado, estás pretendiendo cambiar tu situación sin formarte en nada y diciéndome que estás con muchos gastos y que la prioridad en este momento es otra cosa. Y bueno, como las prioridades son las equivocadas, la situación no cambia. Y esto te juro por Dios que no te lo estoy diciendo como una estrategia de venta, porque te estoy diciendo, si vos necesitas, por ejemplo, aprender a usar Meta, yo no tengo un curso de Meta para venderte, pero sí tengo que decirte que tenés que hacerlo y que no importa qué gastos tengas, lo tenés que hacer, porque resolviendo el problema que tenés con Meta, resolves tu problema económico. No teniendo ni la más pálida idea de cómo usar Meta, lo único que hace es prolongar tu problema económico y hacerte tirar plata usando una herramienta que es complejísima y que ni los más capos en publicidad terminan nunca de entenderla del todo, y vos que no te formaste, no estás formándote y, y pretendés, bueno, que te vaya bien sin dar nada a cambio de eso. Y volviendo a el principio, cuando hablábamos de las prioridades, el servicio y demás, no es justo progresar en la vida a costa de la sabiduría y de los estudios de los demás, siempre de forma gratuita. Hay que poder tomar decisiones monetarias, de finanzas, y ponerte límites con eso también. Porque si tus variables de ajuste siempre van a ser las soluciones a tus problemas, como terapia, como el gimnasio, como los cursos que tenés que tomar, y en lugar de dar de baja Netflix, YouTube, Spotify y lo que tenga, nada, nada, nadie va a venir a salvarte ni a resolverte el problema ni nada. ¿Sí? Entonces, las variables de ajuste que nosotros ponemos cuando estamos cortos de plata, cortos de tiempo, cortos de ánimo, hablan un montón del tipo de negocio que vamos a tener, del tipo de persona que somos, de los valores que tenemos. ¿Qué diría de mí si cuando yo estoy deprimida, corta de tiempo, corta de energía, la variable de ajuste son los paseos del perro, que depende 100% de esos paseos para poder hacer pis, caca, socializar con otros perros, tomar aire, mover el cuerpo? No solo sería una mala persona, sino que no tendría derecho a decir absolutamente nada en redes sociales. O sea, ¿y qué diría de mí como dueña de negocio? Nunca me formara ni me actualizara. ¿Quién sería yo como profesional si estuviera dándole la fiesta enseñándole a teachers a tener sus negocios, si yo no me formo en algo más avanzado que lo que yo doy y lo que yo sé? Entonces, hacer cosas, formarnos, poner de lado cada tanto lo que nos pasa y nuestros sentimientos y nuestros miedos y todo nuestro drama interno, nos hace mejores personas, nos hace personas más resilientes, nos hace personas más valiosas para la comunidad y para nosotros mismos. Eh, y bueno, eso, de vuelta, tiene que ver con el orden de nuestras prioridades y, bueno, cómo manejamos la culpa y cómo manejamos, bueno, nuestros sentimientos en general. Bien, venía la parte de high ticket y de tener cuidado
con qué formaciones elegimos y a qué mentores elegimos. Pero lo voy a dejar para el próximo video, porque es un tema muy largo y creo que quiero hacer un video bien, bien largo acerca de este tema. Espero que te haya gustado este. Y acordate que estamos en el último día del Cyber Monday y todos los combos están con la asesoría gratis en Tienda Gluck y todos los cursos vienen con un regalito.